Bienvenidos a un nuevo encuentro con representantes del pueblo. En esta oportunidad vamos a conversar con el diputado provincial Adrián Urrelli. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a ver quién es Adrián, qué le gusta comer, qué serie le gusta mirar, si lee algún libro. Lo vamos a ver de esta manera. Adrián Urrelli es diputado provincial de Juntos por el Cambio. Se desempeña como vicepresidente primero de la Cámara Baja Bonaerense y fue jefe de gabinete del municipio de Lanús durante los primeros 2 años del mandato de Néstor Grindetti. Nació en el barrio de Flores hace 48 años, está en pareja con Gisela y es papá de Lautaro y Bautista. Sus momentos de ocio los reparte entre la lectura, los viajes en moto y preparar asados para su familia y amigos, acompañados de un buen vino tinto. Su película favorita es un clásico del cine, la multipremiada Los sospechosos de siempre, y recomienda leer El Aleph, de Jorge Luis Borges. Hoy entrevistamos a Adrián Urrelli. Estamos conversando para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad con el diputado provincial Adrián Urrelli y siempre que arrancamos estas charlas lo hacemos preguntándole cuál es la tarea que desarrollan los legisladores, los diputados a nivel nacional, a nivel provincial. Si le tenés que decir a tus 2 hijos, ¿qué hace papá? ¿Cómo se lo definís? Yo creo que el trabajo es un trabajo con muchas facetas. Yo lo que diría que como gran definición lo que nosotros debiéramos hacer es tratar de dar normas a las distintas actividades y a las distintas cosas que van sucediendo. Pueden ser cuestiones novedosas porque va cambiando los tiempos o interpretaciones o correcciones de normas anteriores. Después, yo te diría que esa es como la definición formal. Después, como toda persona que está en política, lo que tratamos de hacer es articular sobre todo las necesidades que tiene hoy el Ejecutivo Provincial con lo que como oposición queremos también como proyecto, entendiendo que estamos en un marco muy particular de pandemia, de crisis, y que hay que ser solidario y tratar de dar una mano en lo que se pueda. Pero, por supuesto, siempre desde nuestro rol de contralor, de poder aportar nuestra mirada. Adrián, vos también desarrollaste a lo largo de tu carrera política la tarea ejecutiva, ¿no? Y siempre que uno habla con distintos dirigentes que tuvieron paso por el Ejecutivo y ahora están en el Legislativo o viceversa, nos dicen que el Ejecutivo como que tira un poco más, como que ahí se siente uno como más cerca de los problemas cotidianos de la gente. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo la sensación que tengo es que vos en el Ejecutivo ves de una manera más concreta el resultado de lo que estás haciendo. Okay. Más como en el caso de Lanús, donde estás en un contacto muy directo con la gente, con los barrios, con los vecinos, y en el Legislativo tomás alguna distancia de eso, pero también tratás de llevar también de tu distrito las necesidades que se pueden terminar traduciendo en cosas muy concretas, pero la inmediatez es lo que genera una respuesta distinta, y también el tipo de trabajo, ¿no? El Ejecutivo siempre tiene como una adrenalina más grande, tenés una demanda más grande. Hablábamos el otro día con el legislador Sergio Berevalla y él decía, en el Ejecutivo parece que uno siempre llega tarde a las cosas porque es todo para ayer. En el Legislativo por ahí todo se puede hacer hoy y se legisla para mañana en algún punto, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco lo que decía el tema de la urgencia de estar resolviendo temas concretos, y son problemas que se presentan. Normalmente uno va sobre los problemas que ya están. Digo, son problemas claro, que ya están, a pesar de que yo creo que hay muchos, esto debe tener que ver mucho con el liderazgo de cada uno, que puede tener una mirada, algunos intendentes, el caso de Néstor, con quien yo trabajé, con Néstor Grindetti, que trabaja en un plan con una mirada de Lanús a 10 años, a 20 años, pero es una parte de la gestión, el resto es estar sobre los problemas concretos y en lo posible anticiparse, pero tenés una gran demanda de problemas que ya están. Te tocó trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de Hacienda, trabajaste en el Lanús, en el área de jefatura de gabinete. ¿Qué diferencias encontrás entre la ciudad y el conurbano, digamos? Y primero hay una cuestión de escala. Cuando estábamos en la ciudad, estás administrando una ciudad con una
con un volumen de vecinos y de complejidades y de servicios propios, digo, educación, salud, una red de transporte, muchas cuestiones, y en el municipio vos tenés como una administración más doméstica. Después también tenés un Estado, creo que se podría equiparar a la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, digo, para hacer un comparativo de cómo son las administraciones, pero lo que te da la práctica de poder estar en un municipio es esa cercanía de conocer a los problemas de primera mano, que no es que te los cuenten y se que tienen que resolver algo, sino que lo ves vos directamente el problema y también la satisfacción de ver lo que decía antes, ver la respuesta en la calle y poder palparlo. Te llevo de vuelta a la tarea legislativa, sos autoridad también de la Cámara, como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Eso imagino que le agrega a tu tarea como diputado un plus, digamos. Sí, hay una tarea extra que tiene que ver primero con lo administrativo, porque digo, hasta el uso de firmas es conjunta y estamos trabajando en la administración de la Cámara, y también una participación directa, por ejemplo en labor, donde es parte, se llama, de la comisión directiva y en muchas otras cosas de distintas cuestiones de la Cámara y del bloque. Voy a cerrar esta primera parte de la charla preguntándote sobre aquella experiencia que tuviste en el sector privado, cómo influyó en cuanto a tu llegada al sector público. Digo, diferencias, obviamente imagino que muchas, y qué experiencias traes de lo privado que en lo público te sirven para ponerlas en la mesa. Yo creo que hay cuando uno trabaja en el ámbito privado tenés una enorme obligación de cumplir con resultados. Yo aparte trabajaba en áreas que era básicamente medida por resultados. Creo que esto también lo ha incorporado el PRO ya desde el 2008, porque tenía una mirada muy parecida a eso, de pedir resultados concretos, metas concretas a los distintos niveles de gestión. Creo que eso es una cosa que se parece bastante. Después es distinto. Yo siempre lo pongo de una manera que no sé si es la más correcta, pero yo creo que en uno tu empleador, vos discutís y hablás con tu empleador todo el tiempo, y en el otro el empleador es la gente. Por más que Son más empleadores. Claro, y es como una responsabilidad y una diversidad distinta. Después tenés que tener alguien que establezca una estrategia, una táctica que puede llegar a establecerla, pero es como que el resultado final en un caso es para el accionista y en el otro es para el vecino. Entonces ahí hay una diferencia de matices, de entenderlo. Hay una diversidad también de empleadores, como decías vos. Digo, no todo el mundo quiere lo mismo, no todo el mundo entiende lo mismo de la misma manera, y eso también es parte de... Y por ahí la contraposición, ¿no? Por ahí hay un vecino que quiere una cosa y otro vecino que quiere totalmente lo contrario. Y son legítimas las dos posiciones. Claro. Con el accionista, digo, normalmente yo trabajaba en un banco. Se ponen de acuerdo. Te dicen, es esto y es esto. Eso te obliga a trabajar en la búsqueda de consensos, en el diálogo, en tratar de empatizar con la gente para entender realmente cuál es la necesidad, qué es lo que te está queriendo decir. Está bueno. Yo creo que vos preguntabas por el aporte que te hacía o qué es lo que traía del otro lado, y bueno, el tratar de ponerle resultados o que no quede solo en la política, en la discusión política. Estamos conversando con el diputado provincial Adrián Urreri. Vamos a meternos en una pequeña pausa. Cuando volvamos, quiero hablar un poco de la pandemia, ¿no? Que nos cambió la vida a todos, y también obviamente cambió la tarea legislativa, ¿no? Esto de sesiones remotas, mixtas, cómo lo vivís vos en la provincia, y después meterme un poco a ver cómo ves vos hoy la provincia de Buenos Aires, y sobre todo desde el conurbano, que sin dudas es el lugar más populoso y donde más problemáticas hay. Ahí venimos.
conversando con el diputado provincial Adrián Urrelli para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad, en estas charlas que tenemos con distintos representantes del pueblo y también con intendentes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. La pandemia nos cambió la vida a todos, lo sigue haciendo porque no ha terminado. ¿Cómo lo viviste vos en lo personal y en tu seno familiar y cómo lo llevas al laburo del día a día? A ver, no voy a contar ninguna novedad porque todos estamos atravesados por lo mismo, ¿no? Pero en algún momento del inicio de la pandemia a mí me tocó estar con un familiar muy cercano, con una enfermedad grave que requería atención, y en ese momento creo que me asustaba muchísimo todo el tema del contagio, más que por mí, por los riesgos que esto implicaba. Entonces creo que hemos incorporado, y por eso digo que nos pasa a todos de una u otra manera, hemos incorporado una serie de cuidados y tal vez de temores que antes no teníamos. Tuvimos que acostumbrarnos. Yo recién me crucé con alguien cuando venía por acá y no lo reconocía, no reconocer a alguien porque tiene puesto un barbijo, claro. A tener otra proximidad con la gente porque te saludás con esa distancia, con el puño, con el codo. Claro. Y después es haber incorporado también toda la crisis que generó la pandemia. Digo, entender que mucha gente está pasando un momento mucho más difícil del que atravesábamos antes de esto. Se reformularon los trabajos. Nosotros en distintos lugares, en distintos ámbitos, tanto del municipio como en la legislatura, tenemos mucho teletrabajo, que antes no era algo, era como una cuestión muy novedosa y que alguno tenía la suerte de hacer teletrabajo desde la casa. Creo que todos esos hábitos nos han transformado y también la angustia, la incertidumbre que también la hemos incorporado, de no saber cuándo se termina. ¿Y entendés que eso, vacuna mediante, va a ser una práctica habitual? Digo, ¿puede quedar el teletrabajo en la tarea legislativa? Yo creo que hay muchas cosas, no solo en la tarea legislativa, creo que esto impone y está inaugurando una serie de cambios que hubiera sido más lento, creo que con el tiempo se hubiera podido dar, pero creo que esto, bueno, en Argentina tenemos algunos problemas de inversión, por ejemplo, con banda ancha y con el internet y qué sé yo, pero creo que esto modifica hasta tecnológicamente muchas cosas. Digo que mucha gente va a poder trabajar que antes no se hubiera hecho, toda la adaptación, todo el trabajo. Me parece que eso es algo que está para quedarse. ¿Y cómo fue el 2020 respecto de estas famosas sesiones remotas? Digo, a nivel nacional hubo revuelo entre los diputados por las sesiones remotas que algunos decían que no eran tan transparentes. ¿Cómo lo viviste vos en la provincia? No, mira, yo creo que en la provincia rápidamente llegamos a un acuerdo, tanto de reglamento de trabajo como de tecnología. Ahora, pasado el tiempo, creo que llevó un tiempo hasta que se configuró un sistema que lo pudimos validar entre todos. Lo vivimos como, tal vez porque hay menos exposición, pero fue una discusión más del seno interno dentro de la legislatura que se dio y más o menos hemos llegado a un acuerdo razonable, no hemos tenido problemas. Lo que sí también cambió, antes estabas acostumbrado a algunas sesiones, más allá de la presencia natural de todos los legisladores, tenías en los distintos lugares tenías mucho público, mucha gente que estaba presente, podían aplaudir, digo, distintas cosas que hoy eso no está. Okay. Te saco el tema pandemia, igualmente obviamente va a atravesar la próxima parte de la charla, que es un poco el conurbano, ¿no? Sos un conocedor del conurbano, lo caminás hace bastantes años, no solamente Lanús, sino también otros distritos. Hay una frase que dice que el conurbano es inviable. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿En qué sí, en qué no? Yo creo que el conurbano, como una gran parte de la provincia de Buenos Aires, tiene un atraso muy grande. Creo que, sobre todo, y a partir del gobierno de María Eugenia Vidal, hubo una mirada de poder concretar presupuestariamente una provincia viable, donde se hizo una reducción de gastos, donde había que hacerlo, tratar de hacer más eficiente la gestión. Creo que el conurbano no es inviable. Lo que creo es que hay que reconvertirlo, que hay que trabajar. Hay un atraso enorme en términos de infraestructura, de salud, de educación. Creo que la provincia tiene que tomar esa decisión
creo que es parte de la responsabilidad que tenemos todos, cada uno desde su lugar, de poder trabajar para eso. Pero yo no creo que haya lugares inviables. Sí creo que hay que tomar decisiones para transformarlos. Compartís el bloque, obviamente, con diputados que vienen de distintos barrios, de distintos sectores, de distintas regiones. ¿Cómo se amalgama, digamos, llevándote a la charla que hacíamos en la primera parte del primer bloque? Hablamos que uno tiene que conformar a vecinos que por ahí tienen distintas miradas. Bueno, creo que un poco debería pasar o debiera pasar a nivel Cámara de Diputados, cuando vos tenés un dirigente que es de Mar del Plata, un dirigente que es del conurbano. ¿Cómo se amalgaman las distintas necesidades? Mira, yo creo que hay que nosotros tratamos de desarrollarlo, más allá de que por supuesto la política atraviesa todo y hay un interés que hemos acordado en el espacio y sabemos para qué lado vamos. Después hay como especialistas, ¿no? Cuando toca un tema del agro, donde hay algún diputado que sea más fuerte, o algún tema en particular de energías renovables, digo, se me ocurren un montón de temas en los que hay especialistas, hay una participación mayor. Lo mismo que cuando hay algún interés, por ejemplo, en Mar del Plata, los diputados de la quinta sección normalmente tienen la voz cantante porque son los conocedores de la problemática, ya sea porque hay una norma que puede afectarlos o porque quieren promover algo, algún beneficio para el distrito. Y creo que desde ahí todos van buscando, y después uno mismo tiene que ir buscando el lugar, el espacio para poder trabajar. ¿Hay algún proyecto que surgió en algún momento sobre la posibilidad de dividir la provincia? Que haya una provincia del conurbano, una provincia marítima, una provincia agraria. ¿Crees que es necesario dividir la provincia? ¿Un sistema de delegaciones? ¿O así como está, pero administrado de otra manera, se puede viabilizar como hablábamos antes? Yo creo que no estaría mal que la provincia se federalice un poco. Digo, que no todo ocurra en La Plata, que lo decías, el tema de las delegaciones, que haya entes que estén repartidos, entes que hay autorizaciones. El otro día me decía uno de los diputados de Bahía Blanca que hay una autorización, no recuerdo cuál era ni con quién en particular, pero cada vez que tenían que sacar un certificado tenían que ir hasta La Plata a tramitarlo y volver, y eso hoy, más con todos los avances, digo, si podemos hacer teletrabajo, también podemos hacer muchas cosas de manera remota. Nosotros hoy, a diferencia de antes, presentamos los proyectos de manera digital. Antes era por mesa de entrada, poder firmar expedientes de manera digital. Todo eso que trajo la pandemia creo que podría ayudar a una provincia más federal, más descentralizada, y que desde ahí no me parece que fuera necesario hacer una división de la provincia. Estamos conversando con Adrián Urrelli, que es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En la última parte de la charla, en el próximo bloque, vamos a conocer un poco más a Adrián y no tanto al legislador. Al Adrián que es papá de dos chicos, al Adrián que le gustan mucho los autos, vamos a hablar un poco de eso. Al Adrián que además viene del sector bancario, quiero que nos cuentes un poco de esa experiencia desde muy joven aparte. Y por supuesto, como hacemos siempre, el ping-pong final. Ahí nos metemos. Seguimos conversando con el diputado provincial Adrián Urrelli. Gracias por habernos dado este ratito de tiempo para charlar. ¿Cómo son Lautaro y Bautista? Bueno, primero son adorables. Lauti tiene 17 años, va a cumplir 18. Bauti tiene 13, recién cumplidos. Y son modernos. Yo qué sé, como... Modernos, me gusta la definición de modernos. Y es que yo me siento antiguo, yo me siento... Yo creo que parte de este aluvión tecnológico hace que muchas veces tengamos como un idioma distinto, muchas veces para hablar. Lo que a mí me da mucha satisfacción es ver el cariño, ver los valores, pero después es como... Hay una distancia en un montón de cosas. Yo creo que, por ejemplo, nuestros hijos
van a trabajar en laburos que nosotros hoy desconocemos, digo, que no están inventados todavía. O que están inventados y no los conocemos. Okay. Digo, yo que ya tengo 48 años, muchas veces pienso que el laburo es el del ingeniero, médico, abogado, digo, cosas muy, muy clásicas, y los chicos, el otro día Bauti me decía que él iba a ser streamer. Claro. Y yo aprendí que era un streamer hace un año, no sé. Y parece que es un trabajo también. Sí. Digo, entonces todo eso da unas cosas novedosas, relaciones novedosas. Con lo cual estás viendo como tu infancia totalmente distinta a la que fue la infancia, a la que es la infancia de ellos ahora, o la que fue totalmente. hace Y además todos estos tiempos que tienen transformaciones que son muy positivas. Yo creo el tema de las igualdades, el tema de la no violencia, tanto la violencia de género, pero también la violencia en las aulas. Yo me acuerdo que una vuelta hablaba con el más grande y había uno que le hacían bullying y yo decía, ¿y no se agarran a piñas? Me dice, no, papá, ¿cómo nos vamos a pelear? Digo, no, está mal pegar. ¿Cómo dirimen los problemas? Claro, yo cuando era chiquito te hacían bullying y era todo el tiempo, una cuestión de efervescencia. Aparte yo en un colegio de varones, una cosa muy, muy distinta que me parece mucho más saludable. Es más respetuosa, pero también es una reconfiguración que uno tiene que aprender. Y con ambos compartís el fútbol, digamos, como un ámbito también de los tres. No. ¿O más con uno que con otro? Con Lautaro, el más grande, que es un fanático del fútbol de cualquier manera, que te puede hablar del 3 de Uganda y te cuenta que está en el Napoli, no sé, haciendo qué cosa. El más chiquito es un fanático del Fortnite, de los videogames, de todas esas cosas que me sorprende también. La habilidad con la que... Lo intuitivo, aparte, sí, ¿viste? Claro. Te compras un teléfono, se lo da y el pibe lo sabe manejar antes que vos. Es una cosa formidable, ¿no? Pero digamos, con el más grande está el fútbol ahí de por medio. Sí, independiente. Y el sufrimiento y las alegrías. Igual hay otros vecinos de por allá que sufren más. Que sufrimos un poco más, sí, claro. Es verdad. Me meto ahí con esta pasión que tenés por los autos. ¿Cuándo surgió eso? Mira, yo cuando era chiquito, y existían también muchas más publicaciones de papel, claro, mi viejo compraba Corsa y Parabrisas, que eran las dos revistas que había de autos. Y yo pasaba horas, abría las revistas y pasaba horas mirando todo, ¿no? Entonces elegía los coches, tenía 8 o 10 revistas abiertas. Lo mío era fanático de los autitos de colección, que también es un reflejo de la época. Los chicos de ahora no juegan con cosas, tienen juegos digitales. No tienen como algo físico para jugar. Por lo menos lo que yo veo, si digo, no por ahí sí virtual, hacen claro, algún deporte, alguna cosa, pero es como que todo es más inmediato y es todo digital online. Y me empezaron a gustar los autos, me gustaban desde chiquitito. Esto está mal, igual ya prescribió todo, pero yo a los 14 años le afanaba el auto a mi tía, a los 12 se lo sacaba a mi papá, iba a dar vueltas. ¿Y eras así fanático de los fierros solamente el hecho de andar en el auto o también de los motor, saber dónde está el pistón, dónde está tal cosa? Esas cosas las sé, pero nunca se me dio por la mecánica. Porque hay algunos que desarman armas, sí, no, esa habilidad. A mí me gustan los coches, aparte me parecen algunos autos como objetos, me parecen que son una cosa hermosa, tiene un diseño espectacular. Para sentarse, mirarlo, estar, es raro. ¿Y continúas todavía con ese hobby, digamos, de los autos? Sí. Además de que entiendo que fue también un medio de vida en algún momento. Sí, siempre estuve relacionado con eso y me divierte mucho, aparte porque como soy muy comercial, o en mi vida he sido muy comercial, también me gusta andar con los coches de ese lado y sí, me gusta. Siempre que puedo subirme a algún auto, me subo, lo miro, me llama muchísimo la atención. ¿Y cómo fue ese paso o cuándo fue que hiciste el paso de esto que hablábamos un poco antes desde lo conceptual, pero ahora desde de la experiencia personal del sector privado a la política? ¿Cuándo dijiste, bueno, me voy a meter en esto? Para mí fue una cosa entre casual, inconsciente y con escalas. Yo estaba terminando una etapa de trabajo y tenía la opción de entrar a trabajar en me acuerdo que era una compañía de turismo como director comercial, y tenía un amigo a la vez que estaba en el gobierno de la ciudad que me dijo de dar una mano en recursos humanos. Yo tenía una formación de recursos humanos por el laburo que siempre hice, y fue medio inconsciente. Dije, bueno, la verdad que venía del ámbito privado desde muy chiquitito. Digo, bueno, la verdad que me gustaría me gustaría probar con esa cosa medio vocacional de la vocación de servicio, de tratar de contribuir en algo.
y me fui quedando sin entender mucho de política, no que ahora entienda mucho, pero entendía menos todavía. Y después medio como naturalmente acompañando a Néstor Grindetti, que era el ministro de Hacienda en ese momento, lo fui acompañando un poquitito con lo que estaba haciendo en Lanús y me fui metiendo y la verdad que me fue gustando. Y creo que hoy me gusta mucho más este lado del mostrador que el otro. Para cerrar la charla, y te agradezco que estés con nosotros, siempre hacemos un ping-pong final, donde hacemos una pregunta, una frase y vos nos respondés con otra frase o con otra palabra, una palabra directamente. ¿Un legislador o legisladora de la historia que te represente? Mira, yo no soy... No soy de acordarme mucho de los nombres de algunas personas. Recuerdo algunos discursos que realmente me emocionaron o que me hicieron pensar mucho. Hay uno de un cordobés de hace unos años que da un discurso muy largo, creo que es un radical, ya lo voy a ver si me acuerdo el nombre de él, pero después en lo cotidiano he tenido la suerte de compartir en el recinto con algunos legisladores muy valiosos. Yo tengo una relación muy cercana con el presidente del bloque, de nuestro bloque, que es Maxi Abad, y la verdad que es uno de los tipos de los que yo conozco, a pesar de ser muy joven, con una proyección enorme, con un gran compromiso. Aparte es un tipo que cuando le toca cerrar con su discurso lo hace muy bien, y eso está respaldado además con una gran formación política, y es uno de los tipos que yo miro y que me da gusto escuchar. ¿Qué valores crees que debe tener alguien para poder desempeñar el rol de diputado? Y yo creo que primero tenés que poder empatizar con las distintas necesidades, ponerse en el lugar del otro. Después tenés que tener una gran capacidad de diálogo y de tratar de establecer consensos y tener claro que lo que tenés que buscar se va a conseguir una vez que se establezcan los consensos. Yo no creo en las imposiciones, y más en cámaras tan equilibradas como la que tenemos nosotros, y en bloques tan grandes a su vez como el que yo participo, somos 38, no hay manera de imponer. O sea que la construcción de los consensos y la búsqueda de diálogo son para mí valores fundamentales. ¿Qué legislatura te gustaría dejarle a los legisladores del futuro? Mira, hay una cuestión que también es una cuestión de estos tiempos y que a mí me preocupa y que siempre trato de resaltarlo y de charlarlo con el resto de los legisladores, más allá del partido que sea. Yo creo que hay que ser lo más institucionalista posible, hay que tratar de tratar los temas con la mayor altura y tratando de jerarquizar a la Cámara. Creo que muchas veces, en el afán de la discusión y sobre todo por todo este tema de la grieta, se dan situaciones que no son las más deseables. Yo creo que la Cámara tendría que ser un lugar donde se pueda discutir de absolutamente todo con altura y que cada uno pueda exponer su punto de vista sin que haya agravios. A mí me gustaría que haya una Cámara donde los legisladores podamos hablar y ser escuchados y ser tenidos en cuenta sin agravios, sin imposiciones. Me parece que eso es lo más virtuoso que podemos darle a las legislaturas. Y por último, si volviésemos el tiempo atrás, en aquel momento donde bisagra en tu vida profesional y carrera política, cuando estabas por decidir si entrabas a la política o no, o entrabas al sector público o no, si volviésemos a ese punto, ¿volverías a elegir este rol? Ahora, a mí me parece que fue un tránsito inconsciente, que no es que hubo un momento, un antes y un después. Sí, evidentemente una decisión, pero que se fue... se fue dando. Que se fue dando. Yo estoy muy contento, la verdad, con lo que he crecido, con lo que he crecido como persona. Digo, a mí esto me ha enriquecido mucho, me ha permitido desarrollar cosas que no sabía. Por ahí todavía no las sé del todo, por ahí todavía no terminé. Pero me da mucho gusto mirar para atrás y me parece que ha sido una decisión acertada. Me siento conforme, estoy contento, así que me parece que lo volvería a hacer de la misma manera. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos.